Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Él realizó adivinación para la hembra del pez y la rata para que se multiplicaran. Él realizó adivinación para la rata y la hembra del pez con los siguientes encantamientos cuando venían a la tierra. Ejeji laasun, ejeji laasun, eji lomo ekun sun loco, odeta, eji lomo eja sun lomi, odeta. Los machos y las hembras se aparean para multiplicarse. 2 ratas deben aparearse en la tierra para dar a luz a una tercera rata. 2 peces deben aparearse en el agua para dar a luz a un tercer pez. Ellas querían saber qué debían hacer para multiplicarse mientras estuvieran en la tierra. Él les dijo que hicieran un sacrificio con una gallina, un manojo de ñame, una calabaza de agua, un melón fermentado, ubobo o guiji en yoruba y evbario en bini, y todos los condimentos utilizados para preparar una sopa. Él utilizó los materiales para servir su ifá, suplicándole que las bendijera con hijos. También preparó vegetales para que la hembra del pez y la rata hicieran sopa y la consumieran junto con parte del ave sacrificada, especialmente la molleja. La sopa debía ser ingerida tanto por ellas como por sus esposos. Poco después, ambas quedaron embarazadas. Dieron a luz en 3 meses y rápidamente se multiplicaron en gran número. Si este odú aparece para una mujer que anhela tener un hijo, se recolectarán las hojas apropiadas para preparar una sopa con la molleja de la gallina utilizada en el sacrificio de Ifá, y seguramente quedará embarazada.